no todos se conocen. Sé que se conocen y sé que de alguna manera están, pues digamos que conectados por las cosas que hacen en el ministerio, pero al mismo tiempo pues no hay una conexión total y a veces eso puede ser como un poquito un obstáculo para que Dios se mueva. Y bueno, yo quiero compartirles en esta noche. Realmente estaba pensando como que hablarles, y hay un mensaje ahí en cuanto a la vida de Daniel que me gustaría poder transmitirlo a ustedes en esta noche. ¿Traen sus Biblias? ¿Traes tu Biblia? Levántala. A ver, levanta tu Biblia. Muy bien. Vea a Daniel en el capítulo 3. Daniel capítulo 3. Antes de empezar a compartir, pues la costumbre es orar, ¿verdad? Y a mí me gusta orar porque no tanto por ustedes, sino por mí, para que el Señor me ayude, ¿no? Aquí a compartirles lo que quiero compartirles. Señor, gracias porque tu palabra habla por sí misma, habla por sí sola. Yo oro en el nombre de Jesús que en este día tú nos hables, tú nos transformes, que tu palabra cobre vida, tiene vida, pero cobra vida en nuestra boca al ser hablada, cuando es hablada por medio de tu Espíritu Santo, con el fuego que tú tienes y que tú quieres derramar. Así que usa mis labios y que encuentres en este lugar corazones receptivos a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en lo que les voy platicando una historia, hay dos cosas que quisiera que me consiguieran. Si se pudiera un atril o algo para compartir allá abajo, y un botecito con agua. Sí, esas dos cosas. Pero déjame te platico un poquito acerca de la vida de Daniel. ¿Cuántos han leído la historia de Daniel? ¿A cuántos de ustedes se las platicaron? A lo mejor en la escuela dominical, ¿verdad? Te la platicaron la historia de Daniel. El foso de los leones, clásico, ¿verdad? En la vida de Daniel. Pues todo eso te debes de acordar. Déjame te platico un poquito de dónde viene Daniel. Daniel, dice la Biblia, que es un joven que era de Israel, judío, era un joven judío. Pero la historia del pueblo de Israel es que Dios le habló al pueblo de Israel y le dio un mandato y le dijo: ámame de todo corazón. De hecho es el primer y más grande mandamiento, que el Señor Jesucristo también lo dice en el Nuevo Testamento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas. Lo reconocerás a Él. Ese es el primer mandamiento. Ese está en Deuteronomio capítulo 5. El segundo mandamiento, si nosotros podemos dividir los mandamientos, 10 famosos mandamientos, antes de los 10 mandamientos hay 2 mandamientos que son esos: amar al Señor con todo tu corazón, y número 2, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y luego después ahí empiezan los 10 mandamientos. No harás dioses ajenos delante de ti, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, etcétera. Están los 10 mandamientos. Y después de eso habían muchas leyes y muchos otros mandamientos, como 600. En total son 613 mandamientos que Dios le da al pueblo de Israel para que los cumpla. Eso es lo que le da al pueblo de Israel. Y en Deuteronomio capítulo 28 Dios les dice: mira, si tú me sigues, yo te voy a bendecir. Y le habla una serie de bendiciones increíbles. Dice: vas a ser fértil, vas a tener hijos, tus tierras van a dar frutos, sobre tu parcela va a llover cuando en ningún otro lugar llueve, te vas a librar de enfermedades, de pestes, de plagas. Dios le habla al pueblo de Israel de una manera impresionante, diciéndole: si tan solo me amas de todo corazón y te alegras en servirme a mí. Pero después en Deuteronomio, ese mismo capítulo, en el versículo 28, versículo 15, Deuteronomio versículo 15, les dice: pero si no me sigues, iban a venir un montón de maldiciones. Y para que te des una idea, Deuteronomio 28 está dividido en 2 partes: 15 versículos que hablan de bendición y como 54 versículos que hablan de maldición. Y las últimas maldiciones, las peores maldiciones, era que iban a venir naciones extranjeras, dice, y te van a tomar cautivo. O sea, van a tomarte cautivo, van a tomar tus ciudades, a tus hijos se los van a llevar cautivos, y así va a pasar. Entonces el pueblo de Israel, cuando después de los 40 años, yo te estoy haciendo como una historia, ¿verdad?, de todo el Antiguo Testamento para que sepas dónde estamos y de dónde proviene Daniel.
Después de los 40 años que pasa con el desierto, Josué los introduce en la tierra prometida. Y en la tierra prometida era un lugar que estaba lleno de naciones paganas. Cuando yo te digo que eran naciones paganas, eran porque tenían costumbre, por ejemplo, como a sus hijos, ofrecerlos en sacrificios. Lo mismo que hacían las naciones o los pueblos indígenas mesoamericanos, viene de allá. Le sacaban el corazón a la gente, habían ríos de sangre en sacrificio, y Dios les dice: a todas estas naciones las vas a ir sacando. Y habían ciertas naciones que Dios nada más les decía sácalas, pero había otras que Dios les decía extermínalas, porque históricamente estaban tan depravadas, estaban tan mal, pero tan mal, que tenían que exterminarse completamente. Total que van entrando el pueblo de Israel hasta que toma posesión de todo lo que es la tierra prometida, que es la sección o el área donde está Israel actualmente. Y pasan ahí, Dios les da jueces, pero después ellos querían ser como las naciones de alrededor y dicen: queremos un rey. Y entonces Dios les da a Saúl, y luego después viene David, y luego después viene Salomón. Pero Salomón es el rey que, después de que David su padre le había puesto el ejemplo de cómo seguir a Dios, Salomón se desvía y empieza teniendo una mujer pagana. Él no debía, él sabía que no debía, y termina teniendo 1000 mujeres. Imagínate qué cosa tan impresionante, ¿verdad? Dice la Biblia que tenía 700 esposas y 300 concubinas. O sea, qué locura. Si yo tengo una y no me la acabo, ¿verdad? Es impresionante estar casado, ¿verdad? Imagínate tener 1000 esposas. Alguien dijo por ahí: serían 1000 suegras, ¿verdad? O sea, imagínate. Pero es impresionante eso. Y entonces Dios viene y le dice: por cuanto rompiste el pacto. Y no nada más eso, sino que estas mujeres alejaron el corazón de Salomón de Dios, y Salomón termina mal su vida. Termina adorando a otros dioses, termina haciendo templos para las mujeres que venían y le decían: Samo, por favor, constrúyeme un templo para mi diosa Astoret. Y otra venía y le decía: oye, constrúyeme para el dios Baal. Imagínate, y Salomón, harto, les empieza a construir eso. Y viene Dios y le habla y le dice: ¿sabes qué? Por cuanto tú me desobedeciste, por cuanto tú te apartaste de mí, yo voy a romper el reino. Pero no lo voy a romper contigo, sino con tu hijo, por amor a David tu padre. O sea, Dios en su bondad le dice: no lo voy a hacer contigo, sino con David, con tu hijo. Y entonces viene el hijo de Salomón y se hace una guerra civil. Yo te estoy platicando, pues básicamente desde Éxodo hasta Daniel, ¿verdad? Hasta los profetas te lo estoy platicando en 5 minutos. Pero hay una guerra civil en Israel y se divide el pueblo. 10 tribus se van al norte y 2 tribus se quedan al sur, más los levitas en el sur. En el sur estaba el templo que construye Salomón, estaba en el sur. Ahí es donde era el lugar oficial de adoración. Y te digo oficial porque lo hacían oficialmente. O sea, llegó al punto Israel donde Jehová era el Dios nacional, pero no estaba de corazón arrepentida, ni buscaba Israel al Señor de todo corazón. Total que se dividen. De los reyes del sur, más o menos hubieron como unos 19, 18 reyes, no recuerdo exactamente. La mitad hicieron lo malo ante los ojos de Dios, pero hubo otra mitad que sí hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Dentro de los reyes buenos, tú te has de acordar de un Ezequías, de un Josafat, de un Josías. Esos eran reyes buenos que trataron de buscar al Señor en medio de su tiempo, en medio de su situación. Y de ahí provenía Daniel. Daniel provenía de las tribus del sur, donde estaba Judá, donde estaba el templo. Pero las tribus del norte, esos sí se desviaron mal delante de Dios. Es donde provenía Acab. ¿Sí te acuerdas de Acab? Que llega Elías y le habla las palabras que le habla. Y allá eran.
Y Dios en su misericordia a los pueblos del norte les seguía mandando profetas para que se arrepintieran. Y los profetas eran como aquellos que promulgaban la ley. De hecho, los profetas no venían a decir algo nuevo o una nueva revelación. No, era simplemente acordarles: hey, Deuteronomio 28 dice esto, que si ustedes siguen al Señor, el Señor los va a bendecir. Pero si ustedes se alejan como están hasta ahorita, van a venir naciones y se los van a llevar cautivos. Y les cantan ese mismo cantar por años, por años. Hay varios profetas que empiezan a hablar eso. Elías es el primero de los profetas que va a las tribus del norte y les habla y les dice: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero llega un punto donde no se arrepienten y entonces vienen los asirios. Los asirios eran los que tenían su ciudad como capital, era Nínive. Y vienen y toman en el año 700 más o menos antes de Cristo, 750 por ahí. Vienen y toman a las tribus del norte y los hacen a todos, los hacen cautivos, se los llevan y básicamente se pierde lo que ¿sabes cuál era la capital de las tribus del norte? Samaria. De ahí vienen los samaritanos. Por eso los judíos y los samaritanos se odiaban tanto. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran una mezcla de judíos con un montón de naciones paganas, de los cuales estaban completamente perdidos, con una adoración totalmente deshecha. Dice que adoraban al Señor, pero al mismo tiempo adoraban a otros dioses. Adoraban al Señor, pero tenían otros dioses. Adoraban a Jehová, pero tenían. Es como la gente hoy en día que dice: ay, sí, Diosito, Diosito y Diosito. Y de repente también te saca los angelitos y te saca esto y trae colguijes y esto y aquello. ¿Por qué? Porque era una mezcla, a eso se le llama sincretismo de creencias. Era como si en una licuadora tú echaras Dios, la Biblia, pero métele el tarot, pues métele los agoreros, métele también la hechicería. No le hace. Y esa mezcla era lo que ellos tenían. Estaban tan malos del norte. Imagínate que ellos mandaron a hacer su propio templo. El templo oficial era el del sur, pero ellos dijeron: como estamos peleados con los del sur, vamos a hacer nuestro templo en el norte. Construyeron su propio templo y no pusieron de sacerdotes a levitas, porque los levitas estaban en el sur, sino que pusieron de sacerdotes a un carpintero. ¿Tú quieres ser sacerdote? Pues órale, vente. Un herrero, pues tú también. Y tú eres pintor, pues órale. Y a esos pusieron de sacerdotes. Entonces terminaron con una mezcolanza, casi como lo que ves hoy en día en las creencias allá afuera. Una mezcolanza. Lo mismo les es tener un versículo que tener un santo. Lo mismo es tener una palabra de Dios en algún lugar que traer cualquier cosa. Pero no había una claridad. Bueno, esos eran los del norte. Los del sur se guardaron un poquito más. En el año 700 y pico vienen los asirios con su capital Nínive y se los llevan. Pero los del sur todavía duraron 250 años más como capital. La capital era Judá, el estado era Judá y la capital era Jerusalén, y ahí estaba el templo. Y de ahí, como te digo, hubieron reyes buenos y hubieron reyes malos. Pero se fue depravando cada vez más, cada vez más, cada vez más. El último de los reyes buenos fue Josías, que él buscó al Señor. A él le tocó ser rey desde los 8 años. Imagínate. ¿Alguien aquí tiene 8 años? ¿Alguien aquí tiene 10 años? ¿11? 11 tú. Me ponte de pie. Imagínate, así estaba Josías. Híjole, qué responsabilidad, ¿verdad? Demasiada. Ya te puedes sentar. Gracias, hijo. Algo así era, más chiquillo, 8 años quedó de rey. Fue el último de los reyes buenos de Judá. Y dice la escritura que llega un punto después, de hecho 10 años después de que él le dan el reinado, 10 años, le cae el 20 y dice que se convierte al Señor. Y no hubo ningún rey detrás de él ni después de él que amara y se hubiera convertido delante de Dios como él. Josías, siendo un chavo en una generación perversa, cuando ya se habían llevado las tribus del norte y cuando ya tenía un profeta que estaba proclamando que si la nación no se arrepentía, iba a venir otro pueblo pagano y se los iba a llevar. Él fue el rey que sostuvo la parte espiritual del sur por un tiempo. Pero en los tiempos de Josías hay un profeta que viene y se levanta. Ese profeta se llama Jeremías. ¿Algunos han leído Jeremías? Bueno, Jeremías tuvo un ministerio largo, como de 40 y tantos años.
Y Jeremías viene y les proclama, ¿verdad? Y les dice: arrepiéntanse, pecadores. Casi les dice como Paquita, la del barrio: me están oyendo, inútiles. Bueno, no, eso no lo dice, eso lo digo yo, ¿verdad? Pero estaban tan endurecidos que no entendían. Y Jeremías venía, y había otros profetas, porque había otros ministerios proféticos, pero los otros ministerios proféticos decían: no va a pasar nada. Tú simplemente cree, tú simplemente decreta, tú simplemente, o sea, les venían con un rollo así casi como el de hoy en día, de prosperidad. Tú mira, ten fe, y si tú te va bien es porque Dios está contigo, si te va mal es porque Dios no está contigo. Y rollos de ese tipo. Pero Jeremías siempre se mantuvo en la línea de Dios y de su palabra, a tal grado que termina siendo apedreado. Antes de Jeremías estuvo Isaías. ¿Sabes que Isaías lo aserraron? ¿Tú sabes lo que es aserrar a alguien? Lo pusieron en una tabla y había dos tipos así grandes que tienen unas como serruchotes grandotes. Amarraron ahí a Jeremías y lo hacía a la mitad, lo partieron. Esos profetas sufrieron eso por la palabra que ellos hablaron. Y Judá, que era la tribu del sur, más o menos en el año 500, pues Dios levanta a un rey que se llama Nabucodonosor. ¿Se ha escuchado de Nabucodonosor? Cuando viene Nabucodonosor y toma a los de Judá, a Jerusalén, dice que destruye el templo. ¿Sabes que Nabucodonosor lo hizo pedazos? El arca se perdió, quedó destruido todo, se hizo pedazos porque vino Nabucodonosor y lo hizo. Cuando viene Nabucodonosor, Jeremías ya era un viejito, y fue precisamente Nabucodonosor quien lo mandó matar a Jeremías. Pero en ese tiempo Daniel era un joven. Posiblemente Daniel tendría entre los 14 y los 17 años. ¿Cuántos de ustedes aquí tienen entre 14 y 17 años? Ay. La mayoría de ustedes. Bueno, dice la Biblia que viene Nabucodonosor y agarra a los príncipes de Judá, que eran precisamente todo eso. ¿Sabes por qué hacía eso? Los pueblos paganos agarraban a la crema innata de los pueblos que conquistaban para quitarle su herencia. ¿Y sabes qué hacían con ellos? Los hacían eunucos. ¿Quién? Eunucos. ¿Sabes lo que es un eunuco? Un eunuco era hecho un eunuco de dos formas. La más tradicional es la segunda que te voy a platicar. La primera es que le cortaban sus partes privadas para que no tuviera descendencia. Pero la más cruel y masivamente, ¿sabes cómo lo hacían? Los sentaban y había un cuate con un martillo grandísimo y le decía: abre las piernas. Tenía que abrir las piernas, les ponían una tabla aquí y así como jonronero los golpeaban y les echaban a perder allá donde te platiqué. Así los hacían eunucos. Qué grueso, ¿no? Es muy posible que a Daniel le haya tocado eso. Muy posible. Porque era una forma de humillar a las naciones que ellos conquistaban. Entonces Daniel era un jovencito que venía de una cultura mala, venía de una cultura echada a perder. De ahí venía Daniel. Judá estaba echado a perder a tal grado que los últimos reyes como Joacín, ¿sí? Hay otro ahí que no recuerdo su nombre, dice que uno de ellos pasó a sus hijos por fuego. ¿Qué significa eso? Que hizo un sacrificio humano quemando a su hijo. Estaban locos, estaban mal. Se habían apartado de Dios, se habían apartado de sus mandamientos, se habían apartado de sus estatutos. Y ahí, en esa cultura pagana, en esa cultura desviada, en esa cultura que no tenía noción de Dios, Dios siempre en medio de esas culturas se guarda remanentes. ¿Tú sabes lo que es un remanente? Es un grupo pequeño de personas que mantienen su fidelidad y su lealtad a Dios y a su palabra. ¿Y por qué te digo eso?
Porque cuando Daniel llega al palacio de Nabucodonosor, donde va a ser enseñado en todas las letras y las ondas de los caldeos y todo ese rollo, él ya traía una enseñanza. Y la enseñanza que él traía es porque sus padres le habían enseñado la palabra. O sea, en medio de un Judá malvado, de una sociedad que estaba desviada, degenerada, los padres de Daniel habían hecho la labor de enseñarle a sus hijos tres cosas. Número uno, la palabra de Dios, su identidad como personas, su identidad como, diríamos, como cristianos. Esa es la segunda cosa. Y la tercera cosa es que les dieron a ellos herramientas para la vida. Eso fue lo que hicieron los padres de Daniel sobre la vida de Daniel. Por eso tú ves, cuando empiezas a leer Daniel, ves que él tiene una forma de pensar distinta, una forma de pensar diferente, porque él tiene una identidad correcta de quién es él y quién es su Dios. Si tú no sabes quién eres tú y tú no sabes quién es tu Dios, vas a ser un cristianoide miserable. ¿Sí sabías eso? Si tú no tienes una identidad correcta de quién eres tú en Cristo y quién eres tú como cristiano en la palabra, vas a ser un cristiano mediocre. Esos te topan muchos hoy en día. Oye, ¿tú qué eres? ¿Qué religión eres? Te preguntan en la escuela, ¿qué religión eres? Ay, bueno, pues es que yo voy a una así por allá, por la calle Carranza y por el Oxxo. Pues ahí estamos. Y no sabes ni qué contestar. Y cuando te toca compartir tu fe, ¿verdad? Que alguien viene y te dice, no, es que Dios no existe. Y tú te quedas, bueno, no sabes ni qué decir porque no tienes una identidad. Pero Daniel era un joven que tenía una identidad. Sabía quién eran sus padres, sabía de dónde provenía y sabía quién era su Dios. Y otra cosa, no estaba dispuesto a comprometer sus principios. O sea, Daniel, aunque vivió antes de los tiempos de la cruz, sabía perfectamente lo que era la cruz. Porque la cruz es eso. Fíjate, ahora sí ve conmigo a Daniel. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Tú sabes que hay, ya que llegues al capítulo 3 de Daniel, ponle un dedo ahí, o el dedo de tu compañero, sí, el que se deje ahí, ¿verdad? Bueno. Tú sabías que hay cosas que tú no puedes cambiar en la vida, ¿verdad? Hay cosas que sí puedes cambiar, hay cosas que son imposibles cambiarlas. Una de las cosas que no puedes cambiar, por ejemplo, es la familia de donde vienes. Esa no lo puedes cambiar. Aunque quisieras cambiar a tu hermano, no se puede. Aunque algunos quisieran cambiar a sus papás, tampoco se puede. O sea, eso es algo inalterable. Y Dios lo permite, Dios lo hace de esa forma. Porque así es, porque te quiere enseñar algo. Otra de las cosas que Dios, que no se pueden alterar, es el país donde naciste. Yo sé que algunos dijeran, no, mira, es que yo de verdad soy holandés. O sea, yo quisiera creerte, pero tu cara me dice otra cosa. Dice que eres de Nuevo Laredo, ¿verdad? Eso tampoco lo puedes cambiar. Yo soy mexicano, me quiero ir para el otro lado. Hay unos que sí, otros que no. Bueno, ese es otro rollo, ¿no? Ese es otro rollo distinto. Quienes dicen, me voy a casar con un gringo para irme al otro lado y vivir otra vida. Está bien, ok, está bien, no hay problema. Yo no tengo ningún problema con eso. Toda mi familia vive del otro lado. O sea, créeme, yo no tengo ningún problema con eso. Pero tú no puedes cambiar el país donde naciste. Y tercer cosa que no puedes cambiar es el tiempo donde naciste. Tampoco eso lo puedes cambiar. Yo nací en los 70s, tiempo de hippies, tiempo de peace and love. Una vez fui aquí a una tienda de música allá en Estados Unidos y me atendió así un hippie, pelo largo, como unos 60 años. Clásico hippie flaco, ¿verdad? Que llega así afinando guitarras a una tienda de música. Iba a comprar unas cuerdas y le dije, oiga, necesito unas cuerdas. Y así me hizo la cuenta. Y sale el año. Sale la cuenta 1973. Y luego me acuerdo que se quedó así viendo así como al vacío. Great year.
Imagínate las cosas que ha de haber hecho ese hombre, ¿verdad? Para que dijera, wow, qué año tan increíble. Bueno, yo nací ahí. Me hubiera gustado nacer un poquito después, un poquito antes, no sé, pero eso es de Dios. ¿Por qué te digo eso? Porque hay quienes se sienten como extraños. ¿Por qué nací aquí? ¿Por qué nací en esta época? ¿Por qué nací en México? ¿Por qué? Es que eso no se puede cambiar. ¿Por qué mis papás son los que son? ¿Por qué mi mamá está gordita? Yo estoy gordito. ¿Por qué mi papá se quedó pelón y yo también? O sea, eso es inalterable, chavos. Eso no se puede cambiar. ¿Sí me estás siguiendo? Y algunos se preguntan, oye, ¿por qué mi papá está tan greñudo y yo soy tan pelón? ¿Verdad? Si vieras a mi papá está así como Rubén, así, mano, impresionante. Como los chavos, todos los que vienen de Epicentro, ¿verdad? Y yo, mira, así es la vida. Hay cosas que no puedes cambiar, hay cosas que no puedes alterar. Yo creo que eso es algo que Daniel entendía. Él entendía que le tocó vivir en los tiempos más críticos probablemente de Israel, donde había venido un rey pagano que se llamaba Nabucodonosor a llevarse cautivos a los pueblos. Y le tocó que lo llevaran cautivo a Babilonia y lo hicieran eunuco. O sea, eso era algo inalterable en su vida. Mas sin embargo, en lugar de quejarse ante las situaciones de su vida, ¿sabes qué hizo? Conquistó las situaciones de su vida. Eso fue lo que hizo. Es como quien dice, ya estoy aquí, pues le voy a echar ganas. Perdí este tiempo, hice tonterías en mi vida, hice tonterías en mi pasado. Bueno, hoy tienes la oportunidad de un nuevo comienzo. Hoy tienes la oportunidad de una nueva visión. Hoy tienes la oportunidad de hacer algo nuevo con tu vida. Si tan solo tú entiendes quién eres tú ahora en Dios y quién es tu Dios. Pero vas a necesitar cambiar de enfoque. Poner tus ojos en Cristo, ponerte en Él. Total que, ahora sí, Daniel capítulo 3, versículo 15. Hubo un decreto babilónico, un decreto que sacó Nabucodonosor. De repente, es que Nabucodonosor, los reyes de aquellos entonces eran tan poderosos y tenían tanta abundancia de dinero, de gente a su disposición, que se volvían locos y se creían dioses. ¿Sí sabías eso? Se creían dioses, o sea, se les botaba la canica y de repente se levantaban una mañana y decían, voy a hacer una estatua, la voy a edificar de oro y todo mundo la tendrá que adorar. Imagínate. Y toda la gente que andaba alrededor de ellos, sí, Señor, y les hacían así, se volvían locos. Total que Nabucodonosor lanza un decreto precisamente de eso, de adorar una estatua. Total que fíjate, aquí nos cuenta la historia de 3 jóvenes que llegan con Daniel. Esta ni siquiera es la historia de Daniel, es la historia de 3 amigos de Daniel: Sadrach, Mesac y Abednego. Y en el versículo 15 dice, ahora pues, estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. O sea, todos esos instrumentos que están aquí eran una orquesta. Entonces, este era el plan de Nabu. Escúchame bien, tenía toda la orquesta lista. Tenían así una cosa tapada, así con, imagínate, con una tela grandísima, negra. Llega el director de la orquesta y todos listos, y toda la gente así como Sabdiel, ¿verdad? Con su violín así ya, listo. El guitarrista, el bajista, ¿verdad? El de la eléctrica, todos así. El del güiro así. Había un güiro eléctrico también, así estaba ya listo. Toda la orquesta. Y de repente sale Nabucodonosor y le cae la telita y se revela esa estatuota de oro. Y luego todo el instrumenterío empieza a tocar y toda la gente se tenía que postrar. Y Nabucodonosor ahí
recibiendo la adoración de toda la bola de miserables que se postraban. Y luego fíjate lo que dice el versículo a continuación, versículo 15 más adelante dice: porque si no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, ese fue el decreto, man. Pero estos chavos fueron enseñados a no comprometer sus principios, a no dar concesiones. O sea, te voy a platicar de qué significa esto. O sea, yo te lo estoy platicando con una estatua que la revelan, todo el mundo se postra, pero es lo mismo que cuando viene alguien y te dice: mira lo que estoy viendo, y te enseña el celular con un montón de mugrero. Es lo mismo. El ver ese mugrero es postrarte delante de esa estatua. O si alguien viene y te dice: mira, vamos a hacer esta tranza y este examen que vamos a, y el maestro, y vamos a sacar 10 y nadie se va a dar cuenta, y está fácil, lo puedes hacer. Es lo mismo que postrarte delante de esa estatua. ¿Por qué? Porque estás quebrantando los principios de vida que Dios ha puesto en tu corazón por medio de la palabra de Dios. Te puedo dar 1000 ejemplos de esos. Es lo mismo. Aquí suena muy impresionante la estatua y todo, pero es el mismo principio de dar, de ceder en lo que es santo. O cuando llega tu novio y te dice: ándale tantito, al cabo ya tenemos algo de novios, o sea, no pasa nada, o sea, acércate más, quiero sentir más así lonjita. Es lo mismo, chavos, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ándale. Hola, vato. Fíjate lo que dice el versículo 17. 16 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Versículo 17 dice: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, yo quiero que digas conmigo: y si no. ¿Tú sabes qué significa ese y si no? Significa que Dios los podía librar o no podía librarlos. Ellos, si Dios los libraba o no los libraba, ellos no iban a comprometer sus principios. Eso significa él. Y si no, no iban a comprometer sus principios. Dice: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Con todo respeto, así como dice mi hijo de vez en cuando me va a decir, me va a criticar algo, dice: sin ofender. Ya después de que me dijo todo lo que me quería decir, era sin ofender. Es lo mismo. Vinieron ellos y le dijeron a Nabucodonosor: no nos vamos a postrar delante de tu monigote que hiciste, no nos vamos a postrar, no vamos a ceder, no vamos a dar concesiones, no vamos a comprometer ni nuestros principios como individuos, ni nuestros principios como personas, como cristianos, ni los principios de la palabra. Sepa, oh rey, se lo dicen con respeto, que no nos vamos a postrar delante de sus dioses, no lo vamos a hacer. Dios nos puede librar o no, pero no lo vamos a hacer. Ellos la ponen clara. Ellos fueron enseñados a no comprometer, a no dar concesiones, a pesar de las consecuencias. Si tú quieres ser un cristiano hoy en día exitoso, eso es lo primero que tú tienes que entender. Y exitoso me refiero a los ojos de Dios. Yo no me refiero a cristiano exitoso que traigas un carrazo, que te vaya bien, ¿sí? Y que digas: mira, es que me va muy bien porque Dios está conmigo. Eso no tiene nada que ver con éxito. Nada que ver con éxito. Cristiano exitoso, yo me refiero a alguien que no cede en sus principios bíblicos, no cede en lo que ha sido enseñado. Eso es, a eso me estoy refiriendo aquí. En Mateo capítulo 16, no lo tienes que buscar, te lo voy a leer. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame.
porque todo el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sabes qué significa eso? Significa que cuando tú conoces a Cristo, vas a perder tu vida tal como la conoces. Eso es lo que significa. Cuando tú entregas tu vida a Cristo verdaderamente, vas a perder tu vida tal como la conoces. Porque Cristo no te va a dejar opción de que tú escojas, de que tú hagas lo que tú quieras. Él te va a llevar por un camino, y es el camino de su voluntad, y es el camino de su palabra. Obviamente, cuando estos muchachos dijeron eso, Sadrac, Mesac y Abednego, imagínate todo el mundo postrado y ellos tres así. Se encontraron, yo no sé si ahí se encontraron ellos o anteriormente, pero se vieron ahí entre. Mira, allá está Sadrac, y aquí estaba Abednego, y allá estaba el otro, Mesac. Sadrac, y los tres así, no se postraron. Es como cuando llegas a un lugar donde hay mucha gente, ¿verdad? Cuando llegas a la universidad, todos se están inscribiendo. Entonces te pasó eso y encuentras a los cristianos. O llegas a la cafetería, está toda la raza así, platicando, y de repente algún valiente le sirven su alimento y se atreve a hacer esto. Y tú lo ves, dices, se me hace que es cristiano. Yo hace muchos años estuve en el ejército. No estuve en fui a marchar, me tocó marchar. No, es que suena más padre decir estuve en el ejército. Fui soldado todos los sábados. Es que yo me fui a vivir a Estados Unidos, entre paréntesis esto, y estando allá nunca pude venir. Y me casé, y un día vamos a renovar un pasaporte y me dice, oiga, usted no tiene ni cartilla, no puede tener pasaporte. Y mi esposa y yo teníamos un viaje, y me dice, como ya usted ya tenía 22 años, me dice, usted tiene que ir a marchar. Híjole, mano, pues siguientes 6 meses fui a marchar. Y me acuerdo el primer día que llegamos, éramos como 5,000 muchachos ahí, todos ahí parados. Ya sabes cómo son los militares, ¿verdad? Yo no sé si te ha tocado una experiencia de ese tipo así militar, pero vienen y se te paran aquí enfrente, te dicen así un montón de barbaridades, parecen perros rabiosos que alguien lo está amarrando así, lo está agarrando. ¿Hay algún militar aquí? Ya hasta el último pregunto, ¿no? Bueno, no importa, está bien. ¿Sí? ¿En serio? Pues así es más o menos, ¿no? Entonces así es la vida militar. Pero yo me acuerdo cuando estábamos ahí, de repente identifiqué a los cristianos. Éramos bien poquitos, los identifiqué. ¿Por qué? Porque eran los que no llegaban crudos, eran los que no olían alcohol, etcétera. Pero de repente ya estábamos los tres cristianos así, uno seguía de otro, y nos ayudábamos. Y cuando toda la raza decía un montón de barbaridades, pues nosotros no les celebrábamos sus barbaridades. Así es. Yo imagino que estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego, se encontraron. Cuando ellos vinieron del cautiverio, en algún punto, por la excelencia de lo que traían en su corazón, por lo que Dios estaba haciendo en sus vidas, se encontraron. Y ahí estaban. Cuando Nabucodonosor lanza el edicto ese de que todo el mundo se postre, ellos así, de pie. Wow, mano, qué impresionante haber sido eso. El montón de gente adorando a esa estatua y ellos de pie, firmes delante de su Dios. Para mí eso es algo de verdad que me inspira. Pero fíjate lo que dice el versículo 19. Dice, leímos el 18 y el 19. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de, ¿qué dice? Ira. No dice se molestó, ni tampoco dice no le pareció, ni tampoco les dice no estoy de acuerdo, muchachos. ¿Sí me explico? Dice que se llenó. Imagínate, Nabucodonosor, ve a todos, y cuando ve esos tres, ¿se ha visto cuando la gente se llena de ira que les empieza a temblar el labio y el ojo así? Se llenó de ira. Qué impresionante haber sido. Dice, y se demudó el aspecto de su rostro
contra Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, salió así Nabucodonosor porque era su día. Puso su estatua, la cubrió con la telita, tenía la orquesta, estaban los canapés, estaba la fuente de sodas, los niños corriendo, o sea, estaba todo en orden. Cuando de repente, no se postraron los tres, de repente dice que le cambia el rostro. ¿Cómo le haber hecho, pobrecito? Qué impresionante, ¿no? Se demudó el aspecto de su rostro, dice la Biblia. Fíjate lo que dice Segunda de Timoteo 3:12, dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice, ¿qué dice? Recibirán persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús recibirá persecución. O sea, ¿qué fue lo que recibieron estos? Dice, padecerán persecución. ¿Qué fue lo que recibieron estos jóvenes? Persecución. Obviamente, al no postrarse, pues se les dejó venir toda la ira de Nabucodonosor. Y luego dice que hizo algo, se llenó de ira. Lo siguiente que hizo, dice, se demudó el aspecto de su rostro. Y luego dice, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más. Sabes que yo creo que tú eres la generación de las 7 veces más. Sinceramente, yo creo que Dios contra tu generación tiene mucho más por los tiempos que estamos viviendo, pero también creo que el enemigo ha aumentado el nivel de su furia para destruirte también 7 veces más. Así lo creo. ¿Por qué? Porque a mí me ha tocado vivir entre tu generación y una generación atrás. Y yo me he dado cuenta cómo tu generación es una generación que tiene una facilidad para pecar e irse por la locura 7 veces más fácil que lo que le tocó a mi generación. Mira, cuando tú querías en mi generación andar con algún malandro, o sea, o hacer algo malo, tenías que juntarte con un malandro. No era fácil. En la secundaria donde yo estaba, oye, alguien en el baño trae algo, y todo el mundo en el baño, buscando así en la puerta del baño afuera el prefecto que no fuera a pasar. Ahí viene el prefecto, y todo el mundo se disipaba así como que estaba en el baño. ¿Sí me entiendes? Para poder ver algo malo, para poder hacer algo malo, así era. Claro, la maldad siempre ha existido, pero para hacer algo malo había que buscarle un poquito más. Tu generación es como si el enemigo dijo: voy a quitar toda barrera, voy a quitar todo obstáculo para que puedas caer en pecado fácilmente. Fácilmente. Al que quiere pecar, fácil va a conseguir cosas con que pecar. Pero es como si a tu generación les hayan puesto el pecado en charola de plata. Así de sencillo. En mi generación no era tan fácil. Tenías que ingeniártelas para hacer cosas malas. O tenías que juntarte con alguien que tenía cosas malas en su casa, o sus padres le facilitaban esas cosas. Tu generación no es así. Fácil consigue las cosas. 7 veces más. 7 veces más es una figura de que le subió. ¿Y sabes cómo eran los hornos? Te platico cómo era el horno. No creas que era un horno así que lo bajaban y los metían así en como pizza. No. Ni era un agujero que hacían en el suelo y les ponían una plancha metálica, o a veces era una plancha que atravesaba todo, y de ahí iban tirando madera, iban tirando combustible, chapopote, y eso agarraba una fuerza impresionante la lumbre. Los llevaban a la orilla y los aventaban. Y entonces era como si fuera un coliseo, hacían como gradas alrededor para ver cómo se quemaban esos. Y todo el mundo los podía ver. Eso es lo que hacían. Pero dice aquí, dice que 7 veces más. Y luego dice, y mandó hombres muy vigorosos. Es casi como si los demonios que atacan a tu generación son de alto nivel. Si me permites darle una expresión a este pasaje,
Es como si los demonios que están contra tu generación para que tú te vayas y agarres monte y hagas pecado y te pierdas, es como si son más, ya no son demonios patarrajada, ¿verdad? Así chafos, sino son demonios de alto nivel. Si me permites interpretarlo de esta manera. Y luego dice, hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Tercer característica, era un horno con fuego ardiendo. Bueno, fíjate lo que dice a continuación. Dice: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos. O sea, traían todo su kit. Ese día llegaron completamente vestidos. Dice que fueron atados así. Y dice: y como la orden del rey era apremiante, lo habían calentado mucho, y la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Yo no sé cuántos eran, pero se acercaron hasta el lugar donde los aventaron, y cuando los aventaron, la llama de fuego les brincó, y era tan potente esa llama que salió de ese horno, de ese agujero, que los mató. Cayeron ahí chamuscados. O sea, habría sido un espectáculo. Toda la gente ahí, me imagino a Nabucodonosor allá comiendo uvitas, ¿verdad? Así, un gordo así, asqueroso, ¿verdad? Así me lo imagino, no sé por qué. Perdón, ¿verdad? Así me lo imagino yo. Así malvado, así viendo la muerte y gozándose de la maldad. Y de repente caen los suyos y se mueren. ¿Y qué les pasó? Se murieron. Nada, no le hace. Quítenlos de ahí. ¿Qué cosa tan más impactante? Versículo 24 dice: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: en verdad, oh rey. ¿Por qué? Porque está ahí Nabucodonosor, imagínatelo, ¿verdad? La Coca-Cola así con un montón de hielo, sudada a un lado. Acá tiene otras mugres, así unos quesitos que está picando, así. Ahí está el señor, don Nabucodonosor, picando unos doritos, está comiendo así. Imagínate los doritos aquí le cayeron. Cuando de repente se levanta ahí: oigan, ¿qué no echaron a 3 ahí? ¿Y por qué hay 4? Y los demás: no, pues sí, a ver, los registros, ¿quiénes son? Sadrach, Mesach y Abednego. Ya están, ahí está todo el mundo que no sabe ni qué onda. Todos preocupados por lo que Nabucodonosor estaba viendo en ese momento. Y luego seguimos leyendo. Aquí dice: y les dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. O sea, déjame te digo qué es lo que está pasando aquí. Se levanta Nabucodonosor y dice: yo veo a 4 varones paseándose. ¿Por qué? Porque yo me imagino que cuando Sadrach, Mesach y Abednego caen, los avientan, era para que se murieran. Caen ahí, o sea, imagínate, cayeron ahí en el fuego, y de repente ven así el fuego así. Alguien que haga efectos especiales. Y se levantan ellos. Y los Sadrach de este lado: ¿qué onda? Y le empiezan a hacer así: oye, ¿qué onda? Y paseándose, porque dice que estaban paseando así. Me los imagino así. ¿O a poco tú estarías así como que caíste en el fuego, no te pasa nada, el fuego no te hace absolutamente nada, y tú estarías así todo serio? Aleluya. ¿Verdad que no? Hombre, yo la verdad, yo estaría así, verga.
tirando patadas y haciendo cosas, ¿verdad? ¡Ahí te va! Sí. Yo haría eso, allá tú, ¿verdad? Y Nabucodonosor pues se sorprende. ¿Cómo puede ser? Debe haber sido impresionante eso. El fuego que había encendido 7 veces más para matarlos no les hizo nada. Nada. Y dice: he aquí yo veo 4 varones. Todos sabemos quién era el cuarto. El cuarto no era un ángel. El cuarto era Cristo en medio de ellos. El cuarto era el mismo Dios de los cielos. ¿Sabes que la Biblia dice en Hebreos? Dios dice: yo soy fuego consumidor. Esa es una de sus palabras. Ese es uno de sus nombres. Él es fuego consumidor. Y si es cierto, si tú no tienes el fuego de Dios, vas a salir al fuego de allá afuera, al fuego extraño, y te va a hacer pedazos. Pero si tú tienes el fuego de Dios en tu corazón, si ese fuego arde en ti, Juan el Bautista dice: va a venir uno después de mí que los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Si tú tienes ese fuego, si tú tienes ese poder, el fuego de allá afuera te va a hacer los mandados. ¿Sí sabías? Por eso estos que tenían el fuego de Dios ahí, ¿sabes que el fuego también es una figura del Espíritu Santo? Dice que en el Pentecostés vinieron lenguas como de fuego y se asentaron sobre sus cabezas. El fuego y la cuarta persona es una figura de Cristo y el poder del Espíritu Santo en medio de ellos, que no les hizo nada. ¿Por qué? Porque si tú no tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida, el fuego de allá afuera te va a consumir. Tú necesitas de su poder, necesitas de su Espíritu, necesitas de Él. Si no, el fuego te va a hacer pedazos. Me gusta cómo dice: yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de dioses. Entonces Nabucodonosor, versículo 26, dice: se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo, dice, y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí lo reconoce. Siervos del Dios Altísimo. Dice: salid y venid. Ahora sí. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego, yo creo que ellos han dicho: ya, híjole, mano, ya se nos acabó el 20. Y dice que salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones. ¿Cómo han de haber salido de ese horno? ¿Sabes cómo? Yo pienso, ¿cómo creo que yo creo que salieron ellos? Ahí te va. De repente gritaron: Sadrac, Mesac, Abednego, salid y venid. Salieron, pero cuando salieron, por no haber comprometido sus convicciones, tuvieron un respeto diferente. Voy a platicar una historia. Cuando yo estaba en la prepa, ya llovió. Hace mucho de eso. Sí, así fue. Así ya pasaron años. Yo me convertí a Cristo, me entregué al Señor, entregué mi corazón y empecé a caminar con Él. Y un día, después de un retiro así como estos, dije: voy a hacer un grupo de oración. Pues no sabía ni qué hacer, ¿verdad? Dije: voy a hacer un grupo de oración en la prepa. Y pues un día me atreví, me llevé mi Biblia. Había identificado a una cristiana, estaba ahí. Yo sabía que era cristiana porque traía una falda larga. Sí, traía el pelo largo como hasta acá, con una trenza y un cuchillo al final.
Y todos los recesos habría una Biblia así enorme que su papá la bajaba en una carretilla, ¿verdad?, del carro, la abría así en su escritorio, ¡pah!, se ponía a leer. Yo sabía que era cristiana. Ella era una chava que no tenía vergüenza. Y yo me cargaba mi Biblia, esas azulitas. ¿Sí las has visto, las azulitas? Es Biblia light porque nada más trae Nuevo Testamento y Salmos y Proverbios, o sea, es la mitad. Bueno, pues ahí está, ahí traía mi Biblia azulita, la cargaba aquí como cartera. De hecho, antes de tener convicción me decían: ¿qué es eso que traes ahí? No, es la cartera, es la cartera. Me daba vergüenza porque el Espíritu Santo no había venido sobre mí. Yo necesitaba el Espíritu Santo para cuando viene el Espíritu Santo te haces un sinvergüenza desalmado. De verdad, te haces un sinvergüenza, te vale gorro lo que piensen. Pues vino el Espíritu Santo y me empecé a hacer así. No fue de la noche a la mañana, pero fue un proceso que me empezó a llevar así. Total que dije: pues vamos a empezar un grupo de oración. Le dije a mi compañera, me dice ella: pues hay un parque ahí enfrente, ¿por qué no empezamos tú y yo y oramos ahí por todos nuestros compañeros? Y en el receso de las 10:30 a 11, cuando todo el mundo anda bien hambriado, que salen al parque de enfrente, había un lugar ahí donde vendían cosas. Ahí nos pusimos a orar enfrente de todos. Recuerdo que abríamos la Biblia, leíamos algo y empezábamos a orar. Al principio, cuando empezamos, todo el mundo nos hacía unas burlas. ¡Aleluya! El curita. No, ahí me dijeron de todo en la prepa, de todo, el cura, el padre, el pastorcito, el Benijín, o sea, todo me dijeron. Aleluya, de todo. Estamos orando después de un tiempo y de repente un muchacho que sabíamos que era cristiano, pero le daba vergüenza, como que le cayó una convicción en su corazón y salió, y de ser 3, de ser 2, ahora éramos 3 orando. Y luego después otro muchacho se enferma y oramos por él. Yo no te voy a decir que se sanó porque nosotros oramos, pero Dios hizo algo en su vida, empezó a asistir al grupo. O sea, para que tengas una idea, a final del periodo habíamos casi 40 personas orando todos los días en esa prepa, todos los días, en ese receso. Al principio se empezaban burlando de nosotros, pero al final nadie se burlaba de nosotros. Es más, cuando llegaba alguien y quería así como alborotar, todo el mundo: cállenlo, para que puedan rezar. Ya ves que así dice. Y ahí estaban. Cuando había problemas, ¿a quién crees que le hablaban? Exactamente. Empiezan burlándose, pero cuando tú eres fiel a tus convicciones y caminas con el Señor y no te echas para atrás, entonces terminan respetándote. Aquí así pasó. Cuando salieron ellos, les dice: salid y venid. Y fíjate, me encanta esta parte porque dice que se acercaron, o sea, la crema innata, los gobernadores, los capitanes, los consejeros. O sea, es como decir ahorita los artistas, los políticos, los altruistas, los empresarios. O sea, todo el mundo se acercó y no podían creer que vinieran Sadrach, Mesach y Abednego. Y luego fíjate lo que dice. Esto es lo que más me gusta a mí. Dice: salieron, se juntaron para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. O sea, alguien hizo así como que los olieron, los vieron, no tenían nada. Dice que los aspectos de estos no tenían influencia alguna en sus cuerpos. Dice: sobre sus cuerpos el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. ¿Sabes de qué me habla el cuerpo? Que el fuego ese no tuvo poder sobre su santidad. Sus cuerpos, los cuerpos hablan de santidad, hablan de eso. O sea, que sus cuerpos no fueron tocados por el fuego externo. Cuerpos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tu cuerpo es el templo de Dios. Tu ser, espíritu, alma, cuerpo, es el templo de Dios.
no había tenido influencia. ¿Sabes qué me molesto tanto cuando chavos cristianos de repente tienen influencia en sus cuerpos del fuego externo? Aquí dice que el fuego no les tocó sus cuerpos. O sea, entiéndeme lo que te estoy hablando. No hubo influencia. De repente hay chavos que llegan y me dicen: oye, está mal tatuarse. Mira, a mí no me importa, de verdad te lo digo, si te tatúas o no te tatúas. O sea, ese no es el rollo. El rollo que me preocupa es el deseo que tienes por algo que es externo, cuando por dentro en realidad la persona muchas veces está seca. Aquí me gusta que dice que sus cuerpos no tuvieron influencia alguna. Entiéndeme, el fuego de afuera lo que quiere es influenciarte para que tu cuerpo tenga una influencia. Y no me considero ni religioso ni así como que, ay, no lo hagas. Pero es que tú tienes que entender algo. De repente las mamás le dicen: mijita, cámbiate. Ay, mamá, es mi cuerpo. ¿Se ha escuchado esos argumentos? No es cierto, no es tu cuerpo. Si sabías que tu cuerpo no es tuyo, es de Dios. Todo nuestro ser es de Dios. El alma es algo que Dios te da para que tú lo administres, pero el espíritu y el cuerpo son de Dios. Tú no los puedes tocar, no son tuyos. Yo le digo a las chicas ahí en el instituto, a las chicas del instituto Epicentro, y aquí están los muchachos de testigo, les digo yo: mira, vístanse provocativas. Tú te vistes provocativa y te vas a atraer a un degenerado. Eso es lo que les digo yo. Te lo voy a decir a ti también. Vístete provocativa y eso es lo que te vas a atraer a un provocador. Al que anda buscando esa carne, eso es lo que te vas a traer, ¿verdad? Por lo tanto, vístete para Cristo. Un consejo que yo le doy a las señoritas ahí en el instituto y a mi propia hija, le digo: mijita, antes de salir de tu cuarto, vete en el espejo. Imagínate que Cristo está enfrente de ti y le vas a preguntar: ¿está bien como estoy? Y créeme que en tu espíritu, el Espíritu Santo te va a contestar y te va a decir: órale, estás bien. No te lo va a decir así tan como yo, ¿verdad? Tan horrible: órale, estás bien. Pero te va a dar un sí, te va a dar una paz en tu corazón. Me gusta esta parte, que el fuego del horno no tuvo poder sobre sus cuerpos. No tuvo poder sobre sus cuerpos. O sea, yo te podría hablar mucho aquí, ¿verdad? El cuerpo es algo que qué bueno que lo tenemos. Es bueno administrarlo, es bueno comer sano. A todos nos hace falta ejercicio. Yo soy el primero. Yo en esa parte la entiendo. Pero de repente hoy en día hay un culto al cuerpo. Y cuidado, porque no siempre es así. Hay que tener mucho cuidado. Ahí tú deja que el Espíritu Santo te hable. Y luego fíjate, dice: sus cuerpos, el fuego no tuvo poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas. A ver, agárrate así el cabello. Yo tengo poco aquí, pero ¿sabes qué significa esto? El cabello significa los pensamientos. Es lo que te cubre la cabeza. Dice aquí la Biblia, escúchame, que el fuego no tuvo poder sobre sus pensamientos. ¿Me estás oyendo? Algo que me cae muy gordo también es que cuando los chavos no entienden su fuego, de repente van a tener pensamientos torcidos, pensamientos humanistas, pensamientos paganos, pensamientos de duda de su identidad. Hombres, hoy en día, hombres que se creen mujeres, mujeres que se creen hombres. ¿Por qué? Porque el fuego externo tiene poder sobre su cabello, sobre sus pensamientos. Y dice la Escritura: porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. O sea, tú eres lo que tú piensas. Escúchame, por favor. Tú eres lo que tú piensas. Nosotros tenemos este libro para pensar conforme a este libro. Pero si tú no piensas conforme a este libro, las palabras que te van a hacer a ti golpeteo en la mente son las palabras del fuego externo, que te van a transformar la manera de pensar. Y por eso vas a pensar tan miserablemente como a veces llegas a pensar, porque tu palabra tiene que estar impregnada, implantada en tu mente y en tu corazón, a tal grado que caminas por la palabra, respiras la palabra, hablas la palabra, meditas la palabra, porque esto es lo que va a hacer que cuando tú salgas allá afuera, el fuego externo no tenga poder alguno sobre tu cabello. O sea,
sobre tus pensamientos. El enemigo es tan miserable, tan mentiroso, que toma a gente hoy en día y le transforma su manera de pensar para mal, y les hace pensar que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Esa es la agenda diabólica: hacer pensar a los hijos de Dios que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Ay, ¿qué tiene? No importa, hombre. O sea, ¿qué tiene que veas un poquito de películas así de brujería y que pase y que salga tantito? O sea, no importa. O sea, hoy en día las películas ya, si se les ve de aquí para arriba, no pasa nada. Ya se va transformando la manera de pensar del cristiano. No, es que tú tienes derecho a pensar como tú quieras. ¡No! La Biblia nunca te da permiso de pensar como tú quieras. La Biblia te dice: en esto pensad. El pensamiento de aquel que dice: yo quiero pensar como yo quiero porque es mi mente, ese es un pensamiento rebelde y satánico. La Biblia te dice: en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo amable, en todo lo puro, en todo lo que es digno de alabanza. Y lo peor de todo es que si tú piensas como te da la gana, después vas a pagar las consecuencias. Y a lo mejor puedes llegar a ser demasiado tarde, porque pensaste lo que te dio la gana. Que el fuego externo no te queme el cabello. ¿Sabes qué? Es lo primero que se quema cuando hay lumbre: el vello. Alguien ha volteado una tortilla y le erró y te quemas. ¡Ay, mamá! Tú, ándale también. Y hasta hueles. ¿Por qué? Porque es lo primero que se quema. Cuando yo sé que, yo antes era pastor de jóvenes, y yo sabía que un chavo andaba mal, porque yo lo veía llegar al grupo de jóvenes, y después de que era aprendido, antes estaba en las canciones y brincaba y danzaba, y de repente se sentaba atrás, estaba así. Sabía yo que algo había hecho. ¿Por qué? Porque salió, le quemaron el cabello, y ya sabía yo que traía rollos. Dice que ni sus cabellos, o sea, aguas, chavos, con la pornografía. Aguas. La pornografía es la enfermedad, el vicio oculto de tu generación, de mi generación también, pero me refiero a ti por el acceso que hay. Cuidado con la pornografía, te lo digo. ¿Sabes qué es la pornografía? La pornografía secuestra tu mente. Es lo que es la pornografía. Tú puedes estar en la iglesia, pero tienes la mente secuestrada por imágenes y por tonterías, por basura. Cuídate. La pornografía te tiene como al borde. No puedes entrar a la presencia de Dios, pero si tú has conocido a Cristo, tampoco puedes irte al mundo, porque hay temor en ti y vives en el limbo con una mente que te secuestraron. La pornografía te puede llegar a ser un fantasma. Estás ahí en tu casa y no estás. Estás en la iglesia y no estás. Estás en la escuela y no estás. Te pregunta a tu mamá: ¿dónde estás? Y no se oye nada. ¿Por qué? Porque eso es lo que te roba la mente. Cuídate de verdad. Cuídate de pornografía. Cuídate de pensamientos. Hay algunos que entran a la universidad y de repente se exponen a maestros que tienen títulos universitarios, pero te voy a decir la verdad, son unos verdaderos inútiles por las cosas que enseñan. Enseñan humanismo, retan a Dios, Dios no existe. Unos verdaderos, me gustaría usar otra palabra, pero no la voy a usar. Y de repente chavos cristianos que no tienen una base firme, se van con esos pensamientos y andan ahí y les hacen dudar. No dejes que tu mente sea secuestrada por el enemigo. No dejes que tu mente sea quemada por el fuego externo. Bueno, y luego dice aquí, dice: como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ya lo vimos, ni aún sobre el cabello de sus cabezas. Dice: se había quemado. Sus ropas, dice, estaban intactas. ¿Sabes de qué me habla la ropa? La ropa es lo que tú ves. La ropa es el testimonio. El testimonio. Hay algunos que tienen tan mal testimonio allá afuera.
Una de las cosas que me caía gordísima cuando yo era pastor de jóvenes, que me dijeran: oye, es que ando bien triste porque me lo encontré allá en el antro. Ese que sirve ahí, me lo encontré allá. ¿Qué andabas haciendo tú, miserable? El mal testimonio es algo terrible. Terrible, terrible. No, o sea, sé serio en cuanto a tu testimonio. Sé serio en cuanto a tu palabra. Sé serio, o sea, hay un testimonio. ¿Sabes que a los cristianos en Antioquía, a los discípulos en Antioquía, se les empezó a llamar cristianos por primera vez porque seguían a su maestro, a Cristo? Por eso les llamaban cristianos. Hoy ser cristiano ya es, trae un pescadito en el carro, ha de ser cristiano. Eso no tiene nada que ver. Es que trae una estrellita de David, es que eso no tiene nada que ver con ser cristiano. Dice: por sus frutos los conoceréis. O sea, el que es cristiano se le nota que es cristiano. Dice: ropas intactas. El enemigo, el fuego no pudo tocar sus ropas, su testimonio. Tú necesitas el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, para que el fuego externo no pueda tocar tus ropas y estén intactas. Y luego fíjate lo que dice al final. Dice: sus ropas estaban intactas, dice, y ni siquiera olor de fuego tenían. Nosotros en la cafetería, ahí en Amistad, falta que conecten, ahí en el instituto, falta que conecten el extractor. ¿A ti te tocó la cafetería nueva? Sí, ¿verdad? Ya te tocó. El problema con que no esté conectado el extractor es que se humea. Entonces cuando llego a la casa me dice mi esposa: comiste enchiladas, comiste pollo. ¿Por qué? Porque es lo natural. Se te penetra el olor del ambiente. El poder del Espíritu Santo en ti, el fuego de Dios, hace que tú huelas a fuego, que tú huelas al lugar donde has estado. Si tú has estado con el fuego, si tú has estado en la intimidad con el Señor, eso es a lo que vas a oler. Eso es lo que va a despedir. Ese va a ser el aroma de tu piel. Cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, habían diferentes nacionalidades. Cada nacionalidad tiene su comida. Los de México olíamos a chile. Y te decían: es que tú hueles así como spicy. Nosotros no lo notamos, pero traes el chile ahí, a eso hueles, ¿verdad? Los de la India, ¿sabes a qué olían? Olían como a, bueno, es una combinación entre sudor y como cositas, ¿verdad? Que comían. Y huelen impresionante, man. Impresionante. Y de repente hay naciones que ellos tienen la onda de no bañarse, ¿verdad? Nosotros tenemos a 2 o 3 estudiantes internacionales ahí en el instituto, y de repente llegan los muchachos y dicen: oye, es que ¿cómo le decimos que se bañe de verdad? Y le sacan la vuelta. Aquí está, no me van a dejar mentir. Y hay queja de repente. Así es. Me acuerdo, una vez estábamos compartiendo en un lugar de Europa donde no se bañan como por cada 7 días, de verdad, sí, los sábados, como la de veras. Y ya estábamos, era invierno, entonces en el invierno se guarda un poquito más el hedor, porque pues es el frío, ¿verdad? De las chaquetas. Pero llegamos a la iglesia, todo el mundo se empezó a quitar las chaquetas y olió, híjole, mano, así olía, impresionante. Me tocó compartir, estamos compartiendo, y al final dice el pastor, me agarra el brazo, ¿verdad? Y me pone así, y cuando levanta el brazo yo sentí así la brisa, así. Pero deja tú eso, le dice a la iglesia: pasen, vamos a orar por ellos. Y viene la gente y hace esto. Y cuando toda la gente hizo esto, wow, mano, ahí sí dije: viva México. Mejor oler a Chile, ¿verdad? Así es. ¿Por qué te doy este ejemplo tan tonto, tan menso? Bueno, aquí dice que ni olor a fuego tenían. ¿Sabes qué significa esto? Que no tenían aroma a confusión. ¿Sí? Es como cuando llega alguien y como en la cafetería que estuve yo, cuando llegan estos o aquellos, ¿a qué hueles? Hueles raro. Cuando alguien ha estado en el mundo y no ha guardado sus pensamientos, ni su testimonio, ni su cuerpo, llega con este olor a carnalidad. ¿De dónde estuviste?
a ver, ¿de dónde viene esta pregunta? ¿De dónde vienen estos pensamientos? Hay un olor a confusión. Aquí dice, ni olor a fuego tenían. Wow, man. Ni olor a fuego. O sea, no había confusión, no había mezcla en sus corazones, no había sincretismo. Sabían y estaban seguros de quiénes eran y a quiénes servían. Estaban seguros de quiénes eran y a quiénes servían. Por eso estaban intactos. Intactos. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otros dioses, a otro Dios que es su Dios. Ok, ya han de traer hambre, ¿no? Amén. Un poquito. Bueno, vamos a orar antes de ir a comer. Inclina tu rostro ahí donde estás.